Esperanza, cómo vivir en un mundo destrozado, escrito por Mark Finley en la voz de Erwin Ochoa. Capítulo 4. Un equipo de protección poderoso. Millones de personas han sido afectados y miles han muerto debido a la pandemia de la COVID-19. Durante ese periodo, una de las mayores necesidades de los profesionales de la salud fue utilizar equipos de protección personal. Este equipo es ropa protectora, cascos, guantes, anteojos, máscaras y respiradores, entre otros, diseñados para proteger a los profesionales de la salud de la exposición a infecciones o enfermedades. Debido a la transmisión aérea de la COVID-19, es crucial que los profesionales de la salud tengan el equipo de protección necesario. Durante la crisis faltaron equipos de protección personal en algunas regiones y por lo tanto, muchos profesionales de la salud, médicos, residentes, enfermeras y auxiliares de enfermería contrajeron la COVID-19. Hay otra pandemia letal con un virus aún más mortal que este coronavirus. El virus del pecado ha infectado a toda la familia humana. El propósito de la verdadera religión cristiana es erradicar esta enfermedad. Para esto Dios ha provisto equipos espirituales de protección personal con los que podemos resguardarnos. Al relacionarnos con Dios por medio de su palabra y la oración, estamos protegidos de la agresión maligna de este virus y entramos en un tratamiento divino para la cura definitiva de esta, la enfermedad humana más grave. El apóstol Pablo describió: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Efesios 6, 12 y 13. La armadura de Dios es nuestra protección contra el virus del pecado. Cuando los profesionales de la salud ingresaban en la habitación de un paciente con COVID-19, no pensaban en hacerlo sin algún tipo de ropa protectora. Todos los días entramos en el territorio del mal. Sin la protección adecuada, estaremos expuestos a un verdadero desastre espiritual. Con la armadura de Dios podemos prosperar en los momentos más difíciles de la vida. Es el equipo de protección que nos ofrece en tiempos de prueba. Este equipo nos cura y nos protege al mismo tiempo de los constantes ataques del enemigo. ¿Qué equipo de protección es el que Dios te ofrece en el conflicto entre el bien y el mal? El apóstol Pablo nos da una pista en 2 Corintios 10:4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas. ¿Cuáles son estas armas de Dios? ¿Cómo podemos estar espiritualmente preparados para la crisis que enfrentamos en nuestra vida personal? ¿Cuál es la fuente de nuestra fuerza espiritual? ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado para combatir el virus del pecado? Una de las armas elegidas por Dios es su palabra. Las Escrituras revelan, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hebreos 4:12. La Biblia es la palabra viva de Dios. Por medio del ministerio del Espíritu Santo, cobra vida en nuestro corazón y cambia nuestra existencia. Otros libros pueden ser inspiradores, pero la palabra de Dios está inspirada. Otros libros pueden iluminar la mente, pero la palabra de Dios no solo nos ilumina, nos transforma. La inspirada palabra de Dios contiene principios que transforman la vida. El poder creador de la palabra de Dios ilumina nuestra oscuridad, nos transforma. Cuando Dios pronunció sus palabras en la creación, nuestro planeta nació. Él creó este mundo con su palabra todopoderosa. El salmista declara: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir.
apareció por orden del Señor. Salmo 33, 6 y 9. La palabra de Dios tiene el poder de crear. Cuando Dios habla, trae a la existencia lo que ha declarado, porque su palabra es poderosa. La palabra audible que viene de la boca de Dios crea materia tangible. El apóstol Pablo afirmó una verdad extraordinaria al comentar sobre la forma en que Abraham y Sara tuvieron un hijo en su vejez. Dios crea cosas nuevas de la nada, Romanos 4:17. Incluso antes de que Sara concibiera a su hijo, Dios había declarado que quedaría embarazada. Este pronunciamiento divino se hizo realidad porque la palabra de Dios tiene el poder de hacer lo que Él declara. Esta maravillosa verdad es capaz de transformar la vida. El poder creador de la palabra hablada de Dios está en su palabra escrita, la Biblia. El poder de la palabra trae luz a las mentes oscuras. El poder de la palabra apaga las almas sedientas y alimenta los corazones hambrientos. Recrea el alma a imagen de Dios. Nos fortalece en la batalla entre el bien y el mal. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, se enfrentó a Satanás directamente con las palabras: escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La Biblia nutre nuestra alma. Sus enseñanzas satisfacen nuestros anhelos más profundos. Así como el cuerpo es sustentado, satisfecho y fortalecido por alimentos saludables y nutritivos, nuestra alma es sustentada, satisfecha y fortalecida por la palabra de Dios. Esto nos lleva a otra pregunta vital. ¿La Biblia es simplemente un libro inspirador o es un libro divinamente inspirado que Dios mismo nos dio? Si la Biblia es la revelación de Dios para toda la humanidad, descuidar sus enseñanzas nos pone en peligro de pérdidas eternas. Si la Biblia es simplemente un documento humano inspirador, entonces tendría poco poder para transformar radicalmente nuestra vida. Entonces la pregunta sobre la inspiración de la Biblia es de crucial importancia. De hecho, puede ser una cuestión de vida o muerte. Consideremos las evidencias. El sol torrido en Palestina golpeaba sin piedad al joven árabe que cuidaba sus pocas ovejas en una remota región del Mar Muerto. Era otro día común para él. Todas las mañanas el joven pastor guiaba a las ovejas en busca de pasturas a través de las abrasadoras arenas del desierto. No tenía idea de que ese día cambiaría el mundo. Cuando una de las ovejas se extravió y entró en una cueva, el niño intentó asustarla arrojando una piedra adentro. Para su sorpresa, escuchó el sonido de una cerámica que se quebraba. Pensó que había descubierto un valioso tesoro escondido y corrió a su casa para contarle a su padre. Lo que descubrieron en la cueva ese día fue mucho más valioso que las riquezas del pasado. Allí, en una región costera del Medio Oriente, en 1947, se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Las vasijas de barro de la cueva contenían un tesoro invaluable, los manuscritos bíblicos más antiguos que se hayan conocido. Estos rollos fueron escritos por la comunidad de Qumran entre más de un siglo antes de Cristo y el primer siglo de la era cristiana. Los miembros de esta comunidad se llamaban esenios. Pasaban horas copiando la Biblia a mano. Para garantizar la precisión, las reglas de escritura eran extremadamente estrictas. Algunos de los eruditos y expertos bíblicos más prominentes en las lenguas bíblicas antiguas han estudiado estos manuscritos durante décadas. Estos rollos antiguos dan testimonio elocuente de la precisión y la confiabilidad de la Biblia. Se suman a los manuscritos del Mar Muerto varias otras copias del Antiguo Testamento producidas posteriormente. Cuando se comparan todos estos manuscritos, hay una notable armonía, lo que demuestra la precisión y la corrección de su transmisión a lo largo del tiempo. Además de los manuscritos del Antiguo Testamento, hay más de 2.400 manuscritos del Nuevo Testamento de los siglos I al IV. La Biblia ha sido copiada y recopiada más que cualquier otro libro en el mundo. La precisión de estas copias da testimonio de la inspiración divina de la Biblia.
Durante milenios la palabra de Dios se ha transmitido con precisión de una generación a la siguiente. La Biblia, desde su primer libro, el Génesis, hasta el último, el Apocalipsis, responde a nuestras preguntas más profundas y habla de los anhelos más íntimos del corazón. La Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años, por más de 40 autores. Muchos de ellos no llegaron a conocerse. Vivían en diferentes lugares, hablaban diferentes idiomas y eran producto de diferentes culturas. Sin embargo, cada uno de ellos escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por esta razón, los autores bíblicos presentaron claramente el plan eterno de Dios para la raza humana. No hay contradicción temática en las Escrituras. Hay una unidad extraordinaria de pensamiento y propósito entre todos los libros. El contenido de la Biblia refleja los pensamientos de la mente divina. Expresiones como «dijo Dios», «así dice el Señor», y similares aparecen en muchas partes del libro sagrado. Los escritores de la Biblia creían que estaban inspirados por Dios y la evidencia interna en sus escritos revela que los mensajes son de origen divino. El cumplimiento de numerosas profecías bíblicas resalta la verdad de las Escrituras. La Biblia contiene alrededor de 31,000 versículos y poco más de 8,000 de ellos, más del 25% contienen profecías. Estas profecías son increíblemente precisas. Revelan nombres de naciones y gobernantes, por ejemplo. Presentan detalles minuciosos de la vida de Cristo con siglos de anticipación. Estos son algunos ejemplos. La biografía de Cristo fue escrita cientos de años antes de su nacimiento. 700 años antes de la primera Navidad, el profeta Miqueas predijo que el Mesías nacería en Belén. Ver Miqueas 5:2. Un decreto de César Augusto llevó a María y a José a Belén exactamente la noche del nacimiento de Cristo. Esto es extraordinario. Esta es solo una de las increíbles profecías sobre el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. El libro de Números, escrito 1500 años antes, predijo una estrella aparecería en el este como una señal del nacimiento del Mesías. Ver Números 24:17. El ministerio de Cristo se describe en detalle en Isaías 61, versículos 1 al 3. Su muerte, incluida su crucifixión, se describe en el Salmo 22, unos 1000 años antes de que sucediera. Es sorprendente notar que incluso el precio de la traición de Judas, 30 piezas de plata, fue predicho por Zacarías siglos antes que ocurriera. Ver Zacarías 11, 12 y 13. Las profecías del Antiguo Testamento revelan el surgimiento y la caída de naciones, el destino de reyes y gobernantes, así como el futuro de nuestro mundo con minuciosa precisión. El profeta Daniel predijo el surgimiento de 4 grandes imperios que dominarían el Medio Oriente, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, incluida la división del Imperio Romano. Ver Daniel 2, versículos 7 y 8. En San Mateo 24 Jesús hace predicciones impactantes sobre los últimos días que ahora se están cumpliendo. Estas son algunas de las profecías que demuestran claramente la fiabilidad, la veracidad y el origen divino de la santa palabra de Dios. Los esperamos en nuestro siguiente audio donde concluiremos este hermoso capítulo. Dios te bendiga.